Vamos entonces a la palabra, Hebreos 11:7. Amén. Hebreos capítulo 11, el verso 7. Vamos a leer todos juntitos, por favor. Amén. Palabra de Dios. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿La encontraron? Amén. ¿Estamos allí todos? Bueno. Comiencen a leer, hermanos, por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, gloria a Dios. Siéntense, por favor. Amén. Y este es el último domingo del mes, ¿cierto? Se fue junio. ¿Sí están bien mis cuentas, cierto? Amén. El otro domingo ya es primero. Dos. Ah, bueno. Ya empieza julio. Estamos hablando de la fe en este mes y hoy tenemos el último domingo de este mes, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor Jesucristo, su dirección sobre el espíritu de la fe. Amén. Y aquí quiero entonces tomar este texto, aunque no vamos a hablar en sí del diluvio, ¿cierto? Porque alguien dirá, bueno, el texto habla del diluvio, pero sí de lo que hizo Noé y de lo que le da espíritu a la fe. Ya hemos dicho que la fe es producto de la palabra de Dios. Ahora, hablo de la fe en Dios. Sí, porque alguien puede tener fe en otra cosa. Amén. Hemos hablado de la fe muerta, de la fe vana. Por ejemplo, una fe vana, el que pone una herradura con 3 clavos detrás de la puerta para que no le entre el mal. Entonces, ¿cómo un pedazo de hierro puede librarme a mí del mal? Hay gente que cree eso. Y eso es una fe vana. ¿Qué es una fe vana? El que se arrodilla delante de un pedazo de palo para pedirle. ¿Cómo puede un pedazo de palo salvarme si no tiene poder? Si es un pedazo de palo. Pata de conejo y todas estas cosas constituyen una fe vana. ¿Por qué? Porque no hay salvación en esas cosas. Entonces, pero la fe puesta en Dios tiene como fundamento la palabra de Dios. Es decir, no existe la fe cristiana sin la palabra de Dios. Son cosas que son indivisibles. La fe y la palabra son una misma cosa. O sea, si no hay palabra, no hay fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra es el generador de fe. Entre más me exponga yo a la palabra, más fe voy adquiriendo. Entonces, la fe en Dios tiene como fundamento la palabra. Por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios. Ahí vino la palabra. Pero la fe tiene un espíritu, porque la palabra puede venir. Ahora, ¿cuál es mi respuesta a la palabra? ¿O cuál es el espíritu de la fe? Sigue diciendo el texto. Acerca de cosas que aún no se veían. Cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, ¿fue advertido por quién? Por Dios. Dios le habló. Vino la palabra. ¿Qué hizo entonces Noé cuando vino la palabra? Dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que hizo Noé y de lo que han hecho muchos hombres y de lo que tenemos que hacer nosotros para considerarnos que tenemos una fe real, una fe viva.
Porque recordemos que Santiago dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Entonces la fe necesita un espíritu para estar viva. Y solamente cuando la fe está viva es poderosa. Solamente cuando la fe está viva podemos lograr aquellas cosas que creemos. Porque hay quien dice creer pero no tiene vida. Yo hablaba con una persona y le predicaba el evangelio y le decía, mira, el evangelio es la única salida, la única salvación para el hombre. Él me decía, sí, es verdad. Y no hay otro camino que Jesucristo. Él decía, eso es verdad, es muy cierto, yo lo felicito, sí señor. Le decía, nos vamos esta noche para el culto. No, yo al culto no voy, la verdad es que no. Eso es una fe sin espíritu. Todo lo que yo le decía era verdad, pero a la hora de dar un paso adelante, no se atrevía. Y anoche oíamos la palabra acerca de los cobardes, y eso es cobardía. Amén. Y por eso los primeros que están enfilados para el infierno, ¿quiénes son? Los cobardes, ¿cierto? Qué tremendo. Allá en Apocalipsis. Porque la cobardía es eso, no dar uno el paso adelante cuando hay que darlo. Por miedo, por algo, pero no darlo. Ahora, Noé preparó el arca. La palabra preparar se define como disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Entonces la fe se basa, o la vida o el espíritu de la fe se basa en la preparación. ¿La preparación de qué? De lo que yo creo o de lo que yo digo creer. ¿Cierto? Amén. Por ejemplo, hablemos de una fe natural. El señor que hace churros, que vende churros. ¿Por qué él prepara los churros? Ya es una fe, ¿cierto? ¿Qué le da garantías a él que esos churros se van a vender? No más. Él cree que se van a vender, aunque no tiene ninguna garantía física. Pero como él tiene fe, ¿él qué hace? Prepara los churros. Va y compra harina y todo lo necesario para los churros, los hace y sale y los ofrece. ¿Y qué pasa? Los vende. ¿Sí? Y miren que ahí opera la fe. Y aún esa fe Dios la respalda. Pero el que se queda en casa diciendo, no, eso que se va a vender churros, yo no creo, pues no va a vender churros, ¿cierto? Es muy sencillo. Entonces, los ancianos tenían un dicho que dice, más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Y eso es muy cierto. Hermanos, el don de Dios siempre será mucho más abundante que la capacidad nuestra de pedir. Gloria a Dios. Pues hay un texto que dice que Él puede darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. Amén. Entonces, el límite de la provisión divina es nuestra preparación. ¿Cómo así? Lucas 5, 6 al 7 nos narra un suceso. Recordemos que el Señor empezó su ministerio en donde? En Capernaum, ¿sí? Una ciudad pesquera de Galilea. Ahora, porque entre otras cosas el Señor es desterrado, ¿sí? Eso de ser desterrado no es fácil. Bueno, yo no lo he vivido, pero conozco personas desterradas. Amén. Conozco personas que no pueden volver a su ciudad ni a su pueblo, ¿sí? El Señor fue desterrado. ¿Recuerdan que lo iban a matar en Nazaret? Lo iban a tirar por un despeñadero. Amén. Porque les predicó el evangelio. Y de ahí él se fue de ahí, de esa ciudad. Y se instaló en Capernaum. Allí empieza su ministerio. Y ve 2 barcas y se sube en una de ellas y le pide a los dueños de las barcas que la retiraran un poco porque había mucha gente, ¿sí? Entonces la retiran un poco y desde la barca él les predica el evangelio. Y entonces se encuentra un fulano por ahí llamado Simón, o llamado más bien Pedro, ¿cierto? Ahora, aunque realmente se llamaba Simón, el Señor lo puso Pedro, ¿cierto? Y le dice, mira,
echa la red, boga más allá y echa la red. Maestro, toda la noche, hemos tirado la red toda la noche. Allá era la mañana, venía el Pedro con unas ojeras tal vez de toda la noche trabajando, tirando, y por ahí 2 canchimalas agarraron nada más. Para el que no sabe que una canchimala es un pescado que es de las costas de Buenaventura, muy famoso ahí en el Pacífico. Bien, no habían pescado nada, pero en tu nombre tiraré la red. Y tiró la red. ¿Y qué pasó? ¿Hasta dónde se llenó? No la rompió. Hasta que se rompían, dice la Biblia. O sea, parece que había tanto peso que parece que se rompían. Entonces ellos hicieron señas al de la otra barca para que viniera y llenaron ambas barcas. ¿Hasta qué punto? Hasta que la barca se hundía. Hasta que se hundía. No es que se hundió, no, sino... Allá en Cartago hay un río, ¿cierto? No sé si ustedes han visto en los ríos donde sacan arena. Yo en Cartago veía cómo esos areneros llenaban los botes y el borde del bote quedaba casi al borde del río. Y uno dice, uy, ¿esta gente cómo hace? Porque ya no daba más. O sea, cargaban arena en el bote hasta donde daba. Si le echaban una palada más, el bote se hundía. Bien, los peces que ellos atraparon, la red soportaba solo esa cantidad de peces, y cuando llenaron las barcas solo soportaba esa cantidad de peces. Ahora, ¿era todos los peces que Dios tenía para darles esa mañana? No, el Señor les dio hasta donde podían llevar. Si el Señor les da más, los hunde. Amén. Porque el don de Dios siempre será más abundante, pero ellos estaban preparados solo para esa cantidad de peces. Si esa mañana ellos hubieran dicho, no, hoy vamos a sacar la barca más grande, o vamos a añadir esta red con la de Juan. Juan, venga, cosamos esto, usted que sabe coser las redes. Venga, cosamos y vamos a crear una... No, ellos no. ¿Por qué? Porque no creían que iba a pasar algo así ese día, ¿cierto? Y pues, lo más normal es que ellos salían a agarrar lo que siempre agarraban. Pero Dios siempre nos dará, hermanos, hasta donde nosotros podemos soportar. De hecho, de la preparación es importante. Y hay que tener en cuenta qué le pedimos a Dios, porque a veces pedimos cosas que no podemos ni aguantar. Me hago entender y nos salimos hundiendo. Ahora, en 2 de Reyes 4:2 también nos narra una historia parecida, ¿sí? Aunque no con peces, pero aquí vemos una mujer que tenía unos hijos y que su marido fue profeta y murió, ¿cierto? Se fue con el Señor el varón y como que no era del todo buen administrador, porque le dejó a la hermanita una buena cantidad de deudas, ¿sí? En vez de dejarle platica, le dejó deuditas. Y el acreedor vino y se iba a llevar a los muchachos en pago de la deuda. Pobre mujer, imagínense. Acaba de morir su marido, viene el acreedor y se le va a llevar sus hijos. Ahí sí la va a dejar sola del totazo. Claro, ella viene angustiada ante el profeta Eliseo y le dice: profeta, se murió mi marido y el hombre era buena gente. Lo que no era buen administrador el hombre, pero tengo deudas y mire, se me van a llevar mis hijos, por favor ayúdeme. Bueno, ¿qué tiene en su casa?, le dijo el profeta. Y esto es importante, hermanos, porque Dios, mire, Dios no necesita nada, porque Él puede crear todo de la nada. Amén. Pero Él busca qué hay en nosotros. Amén. Porque hay una manifestación de fe y de creer. Amén. El Señor pudo haber dicho: mira, esas tinas, hay alguna tina vacía por ahí, tápenla para que hagamos vino. No, Él trajo las tinas y ¿qué dijo? ¿Llénenlas de qué? De agua, porque agua sí tienen ustedes, ¿cierto? Sí, Señor, la que necesite. Bueno, ustedes pongan el agua y yo les pongo el vino. Porque de eso se basa la fe. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué puedes hacer? ¿Estás pidiéndole algo a Dios? ¿Te estás caminando hacia? ¿Te estás preparando para recibir eso? Porque
¿Para qué pedir a Dios si no creemos? Había una parábola que cuentan, o hay una parábola que habla de dos hombres que pedían a Dios la lluvia, y uno de ellos salió y preparó el campo y horadó la tierra y organizó todo, pero el otro no, el otro esperó y pedía a Dios la lluvia, pero no hizo nada. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos creía? Entonces en eso se basa el espíritu de la fe, en prepararme. ¿Qué tienes en tu casa, mujer? Vive el Señor, que solamente tengo un poquito de aceite, un tarrito de esos chiquititos, De 50 centímetros. 50, como en Buenaventura, que venden 2 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de aceite, copitas de aceite. Tengo un tarrito de aceite pequeñito. Eso es lo que tengo. Bueno, mujer, es lo que tienes. Vamos a poner a producir eso. Porque de eso se trata la fe, poner a producir lo que ya Dios te ha dado. Vaya donde los vecinos, pida vasijas las que quiera, no pocas. La dejó a la voluntad de ella. Fue y pidió vasijas. Se llevó para su casa y se encerró con sus hijos y empezó a sacarle aceite a ese frasquito. Amén. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Y llenó todos esos tarros. Pero ¿qué dice la Biblia misteriosamente? Que cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite. Porque Dios siempre nos va a dar hasta donde nosotros estamos preparados, no más. Porque en Dios no hay derroche, ni en Dios hay desperdicio. Yo les he dicho que cuando el Señor multiplicó todo, después de que todos comieron, dijeron, o Él dijo, recojan lo que sobró, Amén. para que nada se pierda. Al Señor no le gusta el desperdicio. Amén. Mira, comida en la basura, hermanos. Amén. Por eso es que los perros y los caballos rompen la bolsa de la basura. Si a usted le sobra comida, póngala aparte, que un perrito se la come o algún animal y nada se pierde. Amén. Bueno, entonces Dios proveyó a esta mujer hasta donde ella estaba preparada. Si ella hubiera ido más abajo, ¿cierto? Tal vez de la finca de al lado, del vecino de más abajo, hubiera conseguido unas canecas de esas de 100, 150 litros, ¿cierto? Eso lo hubiera llenado el Señor, porque el Señor es abundante. Amén. Pero ya llegó un punto donde dijo, no, con estas canequitas, ya con esto yo creo que esto es mucho aceite. Ya. Bien, hasta ahí llenó el Señor. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Entonces Dios nos va a dar siempre conforme estamos preparados. Por eso cuando estamos orando por algo, hermanos, hay que prepararnos para eso. Mire, yo hablaba con alguien hace poco que me decía, no, es que estoy aburrido en mi trabajo y quiero algo mejor. Pero yo le preguntaba, ¿estás preparado? Porque supongamos que eres maestro, que eres albañil raso, ¿cierto? Bueno, me ponen a pegar ladrillo y pego ladrillo, pero quiero algo mejor. Bueno, si el día de mañana el jefe dice, mira, necesito a alguien que sepa tirar unos planos porque me salió aquí un trabajo y... Alce la mano, ¿quién? No, ninguno. Sigue siendo raso. ¿Sí? Entonces yo no puedo pedirle a Dios algo mejor si yo no camino y me preparo hacia eso. No, es que le estoy pidiendo a Dios algo mejor. Bueno, entonces vaya a YouTube o no sé, hay otras plataformas donde puede ir aprendiendo. O aquí en Mar del Plata hay mucho donde aprender gratis. Amén. Sí, hay cursos por todos lados, hay universidad, hay lo que quiera, gratis. Y entonces aprendes y va a venir la oportunidad y cuando venga, sí señor, ¿vos sabes? Sí señor, en serio, sí. Venga a ver y muéstreme. Ay, sí sabe. Y ahí está algo mejor, pero Dios no nos va a dar algo que no estamos preparados para recibir o que no creemos, porque si yo creo en lo que estoy pidiendo, yo me preparo para eso que estoy pidiendo. Amén. Si no, no estoy creyendo nada y de ahí no voy a salir. Pues eso es importante. Siempre
saber, siempre ir en pro de algo más. No quedarse con lo que tengo. Porque la fe se basa en creerle a Dios, y Dios es infinito, Dios es abundante. La ciencia misma tiene que detenerse y decir, no, realmente nosotros no podemos contar las estrellas. Y las estrellas son cosas inmensas. Pues dicen los científicos que si tomamos nuestro planeta y lo ponemos dentro del Sol, hay que tener 1.300.000 planetas para llenar el Sol. Imagínense cómo es de grande el Sol. Ahora, nuestra estrella, el Sol, la llama la ciencia una enana amarilla. ¿Por qué? Porque es enanita. Es decir, hay unas estrellas más inmensas. Y los científicos la miran y no las podemos contar, que es lo más bueno. No las podemos contar. Ese es nuestro Dios. Amén. Abundante. Dios no nos da migaja ni nos da pedazos. No. Él da mucho más abundantemente de lo que creemos, porque Él es así. Pero si yo no lo creo, yo no me preparo. Entonces Noé, dice la Biblia, cuando oyó la palabra, preparó el arca. Él se dio a la tarea de preparar el arca y consiguió la madera. Y eso fue cantidad de años haciendo esa barca, porque estamos hablando de 8 personas en un tiempo donde no teníamos la ingeniería de hoy día. Sí, y construir un barco para soportar tanto peso como esos animales y todo eso, fue una cosa impresionante. Pero él la preparó. Y se reían de él. Usted no está loco. ¿No? Primero porque cuando se va a construir un barco, pues hombre, el sentido común enseña que hay que construirlo en un puerto, un astillero. Los astilleros están en un puerto al lado del mar. Cuando se construye el barco, lo tiran y él flota. Pero a Noé le dio por construir un barco por allá tantos kilómetros, y no habían tractomulas, ni habían esos Hércules, ni esos Boeing que existen hoy día para transportar grandes piezas. No. Claro, la gente se reía. Este fulano un barco, acá, tan lejos. No creían. Ahora, pero fue lo que Dios dijo. Y él creyó. Y como creyó, él se preparó. Y empezó a hacer su barco. Bien hecho. Para él, su familia y para todos los animales que Dios iba a traer. Entonces mira lo importante del espíritu de la fe, que es la preparación. No es que le estoy pidiendo a Dios algo, pero no muevo una mano en pro de eso. Uno no puede quedarse con lo que tiene. David era pastor de ovejas. Las ovejas no eran de él, eran de su papá. ¿Por qué? Porque él era un muchacho, muy joven. Pero él no se conformó con eso. Él dijo, yo tengo que aprender música. Se compró un arpa, ¿cierto? Yo no sé si el papá le regaló la plata. No sé si... Pues no creo que le pagaran porque grande el papá. Lo cierto es que se consiguió un arpa, yo no sé cómo. Y un arpa no es barata, ¿cierto que no? Es una cosa grande. Porque uno cree que la arpita es eso chiquitico que así, no, eso es el arpa es un instrumento grande. Eso es caro. Y si es caro hoy día, allá yo creo que era más cara todavía. ¿Dónde consiguió la plata ahí para eso? ¿Usted no se ha preguntado? Bueno, lo cierto es que eso no debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil porque conseguirse el dinero para un muchacho de 17 años más o menos que tenía David, y ellos no eran una familia adinerada. No sé, pero tenía ganas, creía. Sí, es que ese es el espíritu de la fe. Ganas, camino hacia eso. Yo no sé si prestó un gota, yo no sé. Lo cierto es que se compró un arpa y comenzó el hombre. Ahora, ¿quién le enseñó si no había YouTube?
Vivía en Belén y eso eran 4 casas mal acomodadas, porque Belén era una aldea. Por eso hay una profecía que dice: tú, Belén, la más pequeña, porque de ti saldrá el príncipe, el legislador. Era una cosa pequeña. No había el conservatorio, había Pedro Morales Pino, nada de eso. Se consiguió su arpa. No había YouTube para aprender. Pero aprendió. ¿Eso qué es? Ganas, ¿cierto? Perriondera, por no decir la otra palabra que la hermanita María dice. Eso es vida de la fe, vida, cuando algo está adentro y voy y lo agarro y le estoy pidiendo a Dios eso, pero estoy caminando hacia allá. Y aprendió a tocar arpa, no se quedó con las ovejas. No. Echó ojo a las ovejas, pero también estoy aquí, do, re, mi, fa, sol. Y con un ojo veía las ovejas y con otro estaba acá. ¿Sí? Pues resulta que un día por ahí en Washington, D.C., en la Casa Blanca, el rey no podía dormir, necesitaban un músico. ¿Ah? Y uno cree que nadie lo ve, hermano, pero uno siempre alguien lo está viendo. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Alguien ve esas cosas. Yo me acuerdo que a mí una vez me dieron trabajo en una empresa y una de las cosas que me dijo el jefe, creo que yo se los he compartido. Él me dijo: es que yo a usted lo vi una vez trabajando en Belén. No en Belén con David, pero en un pueblo llamado Belén a Risaralda. Yo lo vi trabajando solo en Belén. Estaba yo armando una trimalla de 5 metros de alto. Y él me vio, ¿sí? Y él me dijo: desde ese día yo quería que usted trabajara aquí conmigo. Hay gente que lo está viendo a uno y está viendo uno cómo hace las cosas, ¿sí? Y alguien dijo: mira, yo conozco uno, alguien alzó la mano, yo vi un fulano, un muchacho, allá en Belén, hijo de Isaí. Bispo el hombre, sí, prudente, hace bien las cosas, pariente. Y toca bien el arpa, yo lo he escuchado, una maravilla. Tráiganlo, dijo el rey, tráiganlo. Y el muchacho que olía a ganado resultó trabajando en la casa presidencial para el gobierno. El Señor lo tira de un punto de acá hasta acá. Sí, estaba preparado. Ahora, si David no le veía zarpa allá, pereza zarpa, pues no hubiera resultado allá en el gobierno, ¿cierto? Las oportunidades se abren en la medida que nosotros estamos preparados de tomarlas. Y fue tremenda bendición. Y ahí realmente es donde comienza la carrera ministerial de David. ¿Sí? Es donde lo conocen a él en el gobierno. Y ya sabemos que termina siendo rey. En Éxodo 4:2. Éxodo 4:2, recordamos la historia de Moisés. Moisés era un hombre, creo yo, ¿no? Era un hombre frustrado, lo veía ya en el desierto, ya 80 años de edad, ya el hombre ni siquiera tenía un rebaño de ovejas propio, porque eran las del suegro, ¿cierto? O sea, quiere decir que en él ya no había mucha visión, pero cuando Dios lo llama en la zarza, porque recordemos que él ve que la zarza arde, pasa a mediodía a buscar el almuerzo y ve que la zarza arde y a la noche y esa zarza arde y eso de qué está hecho, pues, y se acercó y Dios le habló. Pero una de las cosas que Dios le dice es: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Amén. ¿No le suena esta pregunta? ¿Qué tienes en tu casa? Amén. ¿Por qué Dios siempre pregunta por qué tengo? ¿Por qué no hace las cosas de la nada? Él busca qué tienes, cómo te has preparado, qué estás dispuesto a poner. No, tengo 5 panes y 3 peces, me sirven. ¿Pero qué tienes? Oh, no tengo nada, Señor, porque es que yo me levanto a las 2 de la tarde y entonces Dios no te va a usar nunca. Amén. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara me sirve, tírela al suelo y se convierte en qué animalote, ¿cierto? Pero esa vara, ¿qué representa? 40 años de trabajo. Porque era el ícono
que representa un pastor. Ahora, ¿qué necesitaba el Señor? Un pastor. Un pastor para sacar a... Claro. El Señor necesitaba un pastor porque tengo unas ovejas allá que no son muy fáciles de... No son muy sumisas. Sí, unas ovejitas Moisés, pero necesita un pastor con experiencia. Mire, uno a veces, pero es que tal empresa busca gente con experiencia, pero si no le dan la oportunidad, a veces dice uno, ¿cierto? Pero las empresas en cierta medida tienen razón, porque si ellos dan puestos a gente sin experiencia, tienen que atenerse a daños y a cosas que tienen que pagar, ¿sí? Mientras toman experiencia. Por eso es que a veces pasa eso. Ahora, el Señor necesitaba un pastor con experiencia. Él no necesitaba un neófito, porque el trabajo era arduo. Así que vio por ahí a un pastor 40 años. Eso es mucha la perseverancia, ¿cierto? 40 años uno trabajando en el mismo trabajo. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, Señor. Esta es la vara con que he pastoreado 40 años estos animales. Me sirve. Vaya, porque necesito pastorear unas ovejas. Y ustedes ya saben lo demás, ¿cierto? Y pastoreó las ovejas del Señor por 40 años. Pero Dios usa eso en lo que Él se había preparado. Porque en su corazón siempre hubo un llamado a su pueblo. Pero mientras Él estaba aquí trabajando, Dios estaba preparando su corazón. Amén. Así que la preparación es importante, hermanos. Recordemos en 1 Samuel 17 y volvamos nuevamente al niño David, porque de ese muchacho hay mucho que aprender, ¿cierto? Amén. Y resulta que había una confrontación entre Israel y los filisteos, y allá había un grandulón que medía casi 3 metros, que venía, hombre de guerra, y ofendía al pueblo, ¿cierto? Tírenme en uno de ustedes, y el que me mate, entonces seremos siervos de ustedes. Y si no es capaz de matarme, entonces ustedes son nuestros siervos. Y así lo hacía, pero un día el niño, o el joven David, fue a llevar quesitos con lo que él llevaba. Lleva la vianda. La vianda para sus hermanos, y justo ese día estaba el grandulón ese haciendo el desafío que siempre hacía, y él lo vio. Entonces, ¿qué van a dar al fulano que mate a ese? No, van a dar que no más pago de la luz, que TESA, que nada más de eso, ¿no? ¿Sí? Que el gas, que nada, que la FIP, nada, y aparte de eso le van a dar la hija del rey. Está bueno el premio. Le gustó a David, ¿sí? Y preguntó más allá a ver si era verdad, y le dijeron lo mismo. Entonces fue donde el rey le dijo: Señor, yo voy y lo mato. ¿Cómo lo harás, hijo mío? Le dijo el rey. ¿Cómo lo harás? Porque lo vio así todo, tal vez flaquito, así, ¿cierto? Y ahí va la preparación, hermanos. Dios no nos va, o más bien nosotros no vamos a poder enfrentar a un gigante si primero no matamos un oso o un león. Amén. Y él le dice: tu siervo es pastor de ovejas. Yo le cuido las ovejas a mi papá. Y le voy a contar una cosa, rey. Cuando venía un oso, yo me le enfrentaba a ese oso. Amén. O era un león, yo me le enfrentaba al león. Y él ya tenía la estrategia para enfrentársele al oso y al león. Él sabía que era pequeñito y flaquito. Él decía: si yo le pongo mano a este león me come vivo. Yo más bien voy a inventarme una estrategia. Y pensando y orando, Dios le dio una estrategia. ¿Y cuál fue? La onda. ¿Por qué? Porque yo con la onda no me tengo que acercar al animal. Solamente voy a ensayar la puntería. Yo me imagino a David allá, mientras cuidaba las ovejas, ponía un palo allá a 500 metros y comenzaba. ¡Pam! Uy, casi le pego. Y así hasta que agarró puntería. Porque para tener puntería hay que ensayar. Eso no es que... Hermano, nosotros a veces queremos las cosas milagrosamente. Creemos que es que vino el Espíritu Santo y hermano, yo no sabía y ahorita sé y así de una. No. O sea, Dios no obra así.
apenas aprendió el arpa también, ahora el arpa. Mire todo lo que tenemos ahí a sus 17 años, ¿cierto? Entonces vemos que ponía el palo ahí. Usted dice, hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Tuvo que haber ensayado, hermanos, porque cuando uno lo reclutan en el ejército, después de los 3 meses que uno jura bandera, le dan un fusil y lo primero que hace es que lo llevan al polígono. Allá le ponen un fulano ahí dibujadito y bueno, dispare mi hijo porque ese es el enemigo. Y ahí yo estudiaba ahí cerca del polígono en Cartago y toda la tarde ahí de embala ahí. Claro, los soldados entrenando tiro. Porque si a ellos los mandan a la guerra sin entrenar tiro, pues más la munición que van a botar que los enemigos que van a matar, ¿cierto? Entonces David tuvo que haber ensayado. Yo me imagino a David allá poniendo el palo y le pega. Ahora sí. Y agarró buena puntería. Y después que agarró buena puntería, ahorita sí no me la voy a dejar montar de ese oso ni de ese león. Y venía el oso a llevársele la ovejita y ¡pah! Lo mataba y le quitaba la oveja, rey. Y no me dejaba robar ni una oveja. Oso, león, lo que viniera, tu siervo, Señor, lo enfrentaba, mataba a ese animal y guardaba las ovejas. Amén. Saúl quedó así, asustado. ¿Cómo? ¿Serio? Bueno, hijo mío, pues vaya. O sea, ¿quién lucha contra una convicción de esa? ¿Quién lucha contra una fe de esas? Una fe que está preparada para la oportunidad. Es que ese es el punto, hermano. Usted y yo no sabemos cuándo va a aparecer la oportunidad. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para recibirla? Esa era la oportunidad de la vida de David. Yerno del rey. Ya quedaba en la familia presidencial ya. Antes era músico allá, pero ahorita ya quedó en la familia. Eso ya es otro nivel, ¿cierto? Imagínese usted, yerno de John Biden. Así que él dijo, no, esta es mi oportunidad. Bueno, hijo mío, ya sabemos lo demás, lo vistieron, no pudo andar con eso. Él dijo, no me vista con eso, que yo ya estoy entrenado. Yo ya sé cómo es. Y se fue, sacó sus piedritas de allá del arroyo, su onda, y él sabía que no podía enfrentar a ese gigante cuerpo a cuerpo, pero Dios ya lo había preparado, ¿sí? Él ya se había preparado allá, él ya había entrenado, él ya tenía puntería. Así que él tomó esa piedra y con toda su fuerza, en el nombre del Señor la mandó. Y ¡pa! Lo dejó sonso a ese fulano de una vez, cayó al suelo y cayó sonso de una vez ahí como loco. Y David corrió y con su misma espada lo degolló. Eso fue de una. O sea, todo el mundo esperaba ahí una batalla tal vez larga, ¿cierto? O ni larga, porque dijeron, no, ese gigante ahorita, pobre muchacho, lo desgarran un momentico. Pero yo creo que parpadearon y ya estaba sin cabeza el gigante. Claro, se llenaron de miedo los enemigos, salieron huyendo. Pero aquí vemos un muchacho que se preparó para la oportunidad. Amén. Vamos, él tenía que tener eso en su corazón. De alguna manera David estaba orando. David en su corazón sabía que él había sido hecho para algo grande. Y yo me imagino a ese muchacho con esa insatisfacción y oraba, Dios mío, yo sé que usted me hizo para algo grande. Y se preparó para esa grandeza. Hasta que le llegó la oportunidad. Amén. Entonces mire que no podemos nosotros pretender recibir eso que Dios tiene si nuestra mente está cerrada. Nos vamos a quedar ahí. Pero hay que prepararse, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo cuando niño quería mucho ir al ejército. Y mi papá me hablaba y me decía, si usted va a ir al ejército, aprenda todo lo que usted pueda aprender. Porque allá cuando usted esté en el ejército van a decir, ¿quién sabe conducir? ¿Quién sabe mecánica? ¿Quién sabe electricidad? Si usted sabe, entonces ya no le va a tocar tal de pronto estar allí o allí, sino que va a estar en un lugar mejor. Amén. Así que 3 veces me presenté en el ejército y no me llevaron. Hoy me doy cuenta que es por culpa de la hermanita María. Sí. Siempre le pedí a Dios que yo no sirviera. Pero él me inculcaba eso, ¿sí? Él me inculcaba eso de prepararme para la oportunidad. Porque uno no sabe cuándo viene la oportunidad de lo que Dios ha puesto en el corazón, de lo que uno está pidiendo a Dios. ¿Cierto? Pues que le estoy pidiendo al Señor un auto. Bueno, pues por lo menos aprenda a conducir. ¿Cierto? Porque si te dan auto y bueno, ¿y cómo lo va a traer de allá? No, toca una grúa, hermano.
Ay, Señor. Entonces mire que en esas cosas se ve la fe. En eso se ve qué tan convencido estoy de lo que estoy pidiendo, ¿no? Hermano, ¿y qué puedo que va en esa grúa? No, estaba pidiendo un auto del Señor, pero no sé conducir. A veces, yo una vez vi un muchacho en el centro, en Pereira, que iba en una moto y vi que la moto estaba nueva y la moto no se le apagaba al arrancar. Claro, la estaba arrancando en tercera. Y el pobre no sabe manejar, la sacó del almacén y no sabe manejar. Partiendo que eso es una irresponsabilidad, porque puede por ahí quedar debajo de un auto o algo. O estrellar a alguien. O atropellar a alguien, ¿sí? Entonces la verdadera fe se prepara. Ese es el espíritu. Yo quiero eso, yo sé que Dios me lo va a dar y me preparo para echarle mano a eso. ¿Quién lee Proverbios 21:31 en alta voz, por favor? Proverbios capítulo 21, verso 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano, eso que usted está pidiendo solo lo puede dar Dios. Amén. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nada, dice la Biblia, puede recibir el hombre si no le es dado de arriba. El Señor es el que da la victoria, pero ¿qué hay que hacer antes? Hay que preparar el caballo. Sí, ¿por qué? Porque no preparo el caballo, entonces ¿qué? Va a pasar lo que le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Vámonos a primera de Samuel 13:22. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo encontró? Amén. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Oiga pues, lea 2 versículos más arriba para que entendamos más el concepto. Por favor. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja. Un texto más arriba. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Oigan, en toda la tierra de Israel no había un herrero, en todo un país. Continúe, por favor. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por comprar las. Ok, hasta ahí por favor, gracias. Mira el problema político tan tremendo que tenía Saúl, y ahí se ve la poca preparación que tenía este hombre. En todo el país no había herrero, no había herrero. Entonces tenía que ir a donde los filisteos, a molar el hacha. A lo de los enemigos. A donde los enemigos, a molar el machete, a molar la espada. Más, ni espada había porque no había herrero, no había quien trabajara el hierro. Entonces, ¿cómo David iba a ir a orar y decir, Señor, dame la victoria contra mis enemigos, si no había preparado el caballo? Dios nos pide a nosotros preparar el caballo, porque la Biblia dice, el caballo se prepara para la batalla. Aunque el Señor es el que da la victoria, mi trabajo es preparar el caballo, porque ahí hay una fe. Ahí hay una fe. Entonces, Saúl no podía ir a orar y decir, Señor, dame la victoria. ¿Y las espadas? No hay, Señor. Problemas administrativos, problemas de fe, de convicción. ¿Cómo que no hay herrero? Claro, llegó el día de la batalla y salieron a enfrentar a los filisteos con palos. Y los filisteos con hierro, con espadas. Hermanos, no nos preparamos, no nos preparamos. Y ese ha sido un error mucho nuestro, de que creemos que los cristianos no pueden estudiar, porque somos cristianos. Pero tenemos que ir a donde los filisteos a molar el hacha. No, hermanos, yo no puedo ir a la universidad porque soy cristiano, pero tienes un problema jurídico, tienes que ir a contratar a un abogado impío que no conoce a Dios y que ya va arrancando un pedazo de dinero ahí. A donde los filisteos a molar el hacha. ¿Cierto? No me preparo.
Por ejemplo, ¿cuánto necesitamos cristianos en la educación? Amén. Dueños de colegios, que instruyan a la vez en un ambiente impregnado de la palabra. ¿Cierto? En esta sociedad necesitamos cristianos preparados en todas las áreas, en la política, en la educación, en la salud, en todo. Mira, ese día me escuchaba un testimonio de un médico cristiano. Oye, qué cosa tan me deleitaba yo escuchando a ese hombre hablar. Decía que en cierta ocasión estaba ahí y había un médico superior al lado de él y una paciente que fue diagnosticada con cáncer. Y le dijo el médico, el que estaba sobre él: señora, lo siento mucho, pero a usted le quedan 3 meses de vida. Y ella dice que se enojó y le dijo: usted me dice eso, doctor, pero yo tengo un Dios que me puede sanar. Y es que quería hablar, me decía, quería hablar, pero no podía porque era mi superior. Y cuando salió la señora, dice que él se fue corriendo tras ella. Le dijo: venga, hermanita, esa fe es la que necesitamos. Necesitamos que crea que el Señor la puede sanar. Sí, yo también creo y vamos a orar por eso, diciendo el doctor. Amén. A los 3 meses vino, le hicieron el examen, estaba sana. Y ahí con el mismo doctor dice que ahí sí habló él. Sí, porque eso son cosas inexplicables, dijo pues el especialista. Eso son cosas que... No, doctor, ahí sí le dijo el hermano que era doctor. No, doctor, no son inexplicables, es la fe en el poder de Dios. Y cuentan los testimonios siendo doctor de cómo él ha ministrado la palabra de Dios a gente ya muriéndose. Y el Señor ha hecho milagros. Entonces, a veces nosotros creemos que es que los cristianos estamos para juntarnos aquí en la iglesia, aquí escondernos y... No, hay un mundo que nos necesita, hermanos. Hay un mundo que necesita a Cristo y Cristo está en usted. Y si usted y yo no salimos, entonces Cristo, ¿quién lo va a ver? ¿Me hago entender? Entonces, pero para eso necesitamos prepararnos, porque como cristianos vamos a llegar a un hospital si no estamos preparados? Pues lo máximo que nos van a dejar entrar hasta afuera en la guardia y repartir Biblias y ya. Pero en el que está allá adentro muriéndose, batallando contra la vida y la muerte, ya no tenemos acceso, porque ahí solo puede entrar el médico. Pero si el médico es cristiano, tiene a Cristo, ya puede entrar hasta donde el mismo fulano, porque está preparado. Porque Dios puede usar a porque puede llegar hasta allá. Hermanos, cuando Dios va a usar a alguien, Dios también mira qué tiene en su casa, para qué está preparado, qué es lo que cree esa persona. O si no, hablemos de Pablo. ¿Por qué Pablo fue elegido para tan grande ministerio y no Pedro, Juan o Jacobo, que eran ministros antes que él? Y él dice: a mí se me ha dado más excelente gracia. Pero también partamos de algo, hermanos. Pablo hablaba 4 idiomas. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Y por eso también él tuvo la facilidad de predicar por todo el Mediterráneo. Pues sabían diversas lenguas. ¿Y cómo él iba a predicar en cierta lengua si él no dominaba esa lengua? Entonces él estaba preparado porque él tuvo una educación basada en ese tipo de conocimiento. Y cuando Dios levanta ese ministerio, dijo: Pablo me sirve, venga, traigámoslo para acá. Y lo pone acá, y con ese mismo conocimiento y preparación puede llegar también a todo el Mediterráneo. Iba a la privada, Pablo. ¿Ah? Iba a la escuela privada, Pablo. Eso era otro nivel. Era otro nivel. Estudió con Gamaliel. Claro. Inclusive él es la persona que Dios usa para estar delante de reyes, sí, y predicarles el evangelio. Por su mismo forma que tenía este instrumento, al punto que uno de los reyes le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Sí? Y él dice: no loco. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, en poco o en mucho, excepto estas cadenas, porque encadenado lo presentaron delante del rey. Así que un hombre que estaba preparado para la oportunidad. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, a Dios le gusta que nosotros pensemos en grande,
que soñemos y anhelemos, pero que creamos, que esa fe tenga espíritu. Porque alguien me decía a mí, no, es que yo me veo en los Estados Unidos. Hablaba yo con alguien estos días, yo me veo en los Estados Unidos allá sirviendo, ministrando allá. Yo le decía, hermano, ¿ya estás aprendiendo a hablar inglés? No, todavía no. Porque yo le preguntaba, ¿en 5 años dónde te ves? Y él me contestaba eso. Hermanos, si yo en 5 años me veo en otro lugar, o en un país, o en Estados Unidos, como me decía el varón, yo debo aprender inglés porque es un país que se habla otro idioma. Y si yo quiero ministrar a Cristo allá, pues necesito dominar la lengua de esa nación. Si no, ¿cómo me va a usar Cristo allá? Bien, ahí hay gente que habla español, pero en sí el estadounidense habla inglés. Sí, y si yo quiero llegar al corazón de una nación, yo tengo que aprender su lengua. Eso es importante. Tengo que prepararme. Si esa es la visión, yo tengo que prepararme porque lo creo y voy a posicionarme en eso. Entonces, primero, y aquí ya vamos concluyendo, ¿cuál es mi visión y qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Porque eso es importante. ¿Qué es lo que yo quiero? Dios nos pregunta eso porque, como decíamos en las enseñanzas pasadas, Dios no le gusta que nosotros titubeemos ni tengamos claro lo que queremos o no tengamos claro. Un hombre ciego corrió delante del Señor, se postró, era ciego. Se postró y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le hubiera podido decir, te sano, puedes ver. Pero el primero pausó, lo vio. Y aunque el Señor lo sabe todo, le hizo una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiere, mijo? Sí, yo sé que usted es ciego, yo sé que... Sí, pero ¿qué quiere? Porque hay que ser claros con Dios. ¿Qué quieres? Eso es lo que Dios nos pregunta a nosotros por medio de su palabra. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quiere? Porque si yo quiero algo y yo realmente tengo fe, yo me preparo. Amén. Amén. Sea lo que sea. Nosotros tenemos un proyecto, hermanos, grande en el Señor. Muy grande. El sueño es muy grande. Hablo de un grupo que tenemos de trabajo y tenemos un sueño por el cual estamos orando, pero nos estamos preparando. ¿Sí? Alguien podría decir, no, es que eso es una locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros necesitamos dinero, millones de dólares para hacer lo que estamos planificando. Porque no queremos hacer cualquier cosa mal hecha. Yo lo que sé es que la oportunidad va a llegar en algún momento. Pero cuando esa oportunidad llegue, tengo que estar preparado. Porque si no estoy preparado, la pierdo. Porque no creía del todo. ¿Cuántas cosas Dios tal vez ha querido darnos, pero las perdemos? ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Sí? Recordemos a Nehemías que él tenía una petición delante de Dios, ¿cierto? Amén. La ciudad, Jerusalén, sepulcro de sus padres, sus murallas tiradas al suelo, el templo quemado, toda la ciudad quemada. Él venía pidiéndole al Señor algo. Dios mío, permíteme hacer algo allá en esa ciudad, permíteme. Era copero del rey. Y una tarde llegó a servirle al rey, y el rey vio la aflicción en su rostro y dijo, ¿qué te pasa? Y él con mucho temor le dijo, la ciudad, sepulcro de mis padres, está arruinada, tirada en el suelo. ¡Pah! La oportunidad. ¿Y qué quieres? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ay!
El rey le estaba diciendo eso. Hermanos, es que la oportunidad uno no sabe cuándo va a llegar. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo puedo ayudarte, Nehemías? Si Nehemías no fuera un hombre que se preparara para la oportunidad, que tuviera una fe viva, hubiera dicho, rey, pues yo no sé, ¿qué hacemos? ¿Usted qué me aconseja? Ya, y pierde la oportunidad y no se vuelve a dar más. Pero cuando el rey le pregunta a Nehemías, Nehemías la tenía clara. Amén. Si le place bien, mi señor, envíeme. Envíeme con tanta gente, con estos, con aquel. Es más, conozco al fulano del bosque, se llama tal. Deme una orden para que me dé leña. Y conozco aquí y allí. Ya tenía todo claro. Ya había rayado allá que era lo que iba a pedir cuando se diera la oportunidad. Se había preparado para la y le pareció bien al rey. Listo. Y después de haberme señalado tiempo, me dejó ir, dijo Nehemías. Y todo lo que le pidió el rey se lo dio. Le mandó las cartas, que le manden leña de allí a ese fulano, sí. La oportunidad estaba dada y fue y construyó. Pero hermanos, hay que prepararnos. Oh, es que yo le estoy pidiendo al Señor que me use. Bueno, ¿en qué quieres que te use? Primero que todo, Dios te pregunta, ¿en qué quieres que te use? Porque eso hay que definirlo. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? Amén. ¿Qué quieres? Señor, quiero ser músico. Bueno, hay un piano, agárrelo. Lleva ahí 2 años ya, ahí quieto. Amén. Ese es el punto. ¿Quieres que Dios te use? ¿En qué? Dile a Dios en qué quieres que te use. Porque uno a veces vive la vida improvisada. Y Dios no vive así, hermanos. Dios es Dios de orden. Y uno tiene que ordenar su propia vida. Tener metas claras, aquí y allí quiero esto. Y presentarlas delante de Dios. Por eso dice el texto, encomienda al Señor tu camino. Hay que tener un camino. Si yo no tengo camino, yo ando perdido. Sí, porque si yo no tengo camino en la vida, hermanos, a mí me da igual levantarme a mediodía, ya a las 8 de la mañana. Además, ¿para qué me voy a levantar a las 8, 7, 6, 5 si yo no tengo camino? Me da igual quedarme hasta mediodía en la cama. No tengo para dónde, no tengo una meta, no tengo por qué esforzarme. No tengo fe, no tengo vida, no tengo hacia dónde ir, hacia dónde llegar. Pero cuando tengo claro el camino, me preparo. Me preparo, hermanos. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, hay mucho. No solamente en la iglesia, sino como cuerpo de Cristo, en una sociedad que se hunde. Hay mucho que hacer. ¿Cómo me preparo yo? ¿En qué quiero que Dios me use a mí? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? ¿Sí? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Oh, es que quiero ir. Puedes creerlo. Quiero ir a otro país. Predicar el evangelio, puedes creerlo. Si puedes creerlo, entonces te preparas. Amén. No, es que quiero aquello, quiero esto. Te preparas para eso. Quiero un auto, Señor. Bueno, tiene un auto, prepárate, porque si quiero un auto pero no tengo ni empleo, ¿con qué lo va a echar nasta? Voy a tener que mantenerlo guardado en la casa todo el día. ¿Qué pasó, varón, con el auto que le dio el Señor? No puedo porque no tengo gasolina para echarle. No tiene registro. Registro. Me preparo, entonces. Pues sí, porque si uno tiene un auto, ¿cierto? Pues se supone que el auto demanda unos gastos. Yo tengo que tener con qué cubrir esos gastos. Sí, pero si no tengo empleo, si no salgo a buscar empleo, si no tengo un trabajo, Dios no me va a dar. ¿Por qué? Porque la red se va a romper y me voy a hundir con él. Se me van a escapar los peces, la bendición se me va a volar. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Él me va a dar hasta donde mi red aguante, hasta donde mi barca no se hunda, hasta que quede a ras. Hasta ahí aguantas, hasta ahí te doy, porque si no te vas para el fondo. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la fe, mis hermanos. En eso consiste la fe, en prepararse. Si tienes algo en tu corazón, prepárate. Mire, dentro de mis acciones yo trabajo el diseño gráfico. Yo me acuerdo que yo me compré un computadorcito con
el David me lo fió. Él mismo me prestó la plata a gota. Pues yo necesitaba aprender. Sí, yo necesitaba aprender. Y yo, ¿cómo hago? Me fío ese computador. Me costó 300,000 pesos en ese entonces. Ya me instalé un programa de diseño y comencé a aprender por YouTube. Y así empecé. Me levantaba a la mañana a aprender. La hermanita Viana me miraba rayado. Pues, ¿qué puede? Me levantaba a aprender el computador y ya. Sí. Y así empecé. Hermano, en Pereira trabajé varios años. Ahí se podía ver como un gasto de tiempo. Como que se levanta aquí a gastar tiempo en el computador. Pero varios años Dios nos proveyó a través de ese arte. Amén. Pereira. ¿Sí? Trabajamos con ese arte. Porque me gustaba, porque lo tenía en el corazón. Pedí al Señor que me diera la sabiduría, pero me preparé, caminé hacia Él. Y empecé a hacer diseños cuando recién nació madre, la metía entre un canguro. Y una vecina llegó, ¿y usted cómo hizo para montar a la niña en esos marranos, en esos cerdos? Y le tomó una foto. Puros montajes que yo me inventaba. ¿Sí? Y así empecé. Y el Señor me permitió trabajar en empresas en Pereira. ¿Sí? Y como diseñador también. Entonces, hermanos, y ahorita tengo una visión y me estoy preparando para ella en el nombre del Señor. ¿Sí? Y Dios nos va a dar la oportunidad. Amén. Así que no sé qué hay en su corazón. No sé qué ha puesto Dios en su camino, en su corazón para usted alcanzar, qué anhela usted. Pero hermano, en esta mañana yo le digo, pídale a Dios. ¿Sí? Pero no se quede ahí. Porque es que a veces decimos, hermano, es que yo estoy orando. Sí, hay que orar. Pero después de orar hay que hacer. Hay que caminar hacia eso. Amén. Estoy orando y porque estoy orando creo. Y como creo me paro y voy para allá. Es que tengo que aprender esto para poder llegar. Aprendo eso. Tengo que ir allí, voy allá. Y voy y camino. Eso es una fe viva, una fe que cree. ¿Te cree realmente que yo le voy a dar eso? Mira cómo está aquí moviéndose para acá y para allá. Pues le voy a dar porque cree. ¿Cierto? Porque hizo, porque se movió, porque no se detuvo. Eso le pasó a los que cargaban a aquel fulano, ¿cierto? Llegaron, la casa estaba llena y dijeron, no, acá no hay por dónde entrar, vámonos. No, hay que llevarlo donde el Señor, rompamos el techo, no se caemos con eso, por eso el fulano hay que llevarlo. Y lo subieron al techo y yo no sé cómo, y rompieron y lo metieron allá, pero ese enfermo no nos lo llevamos, no, lo dejamos aquí más bien tirado. Y subieron y lo llevaron delante del Señor y el Señor lo sanó. Pero porque caminaron hacia allá, hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho en que prepararnos, hay mucho que aprender. Y ese conocimiento lo va a ver el Señor y lo va a usar a través de ti. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es lo que el Señor nos dice esta mañana. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo para terminar esta escuela dominical que hemos tenido. Gracias al Señor por esta mañana hermosa, porque hemos alabado, hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. Y vamos entonces a dar gracias también